Hola gente de YouTube y de PokéMMO. En este video súper rápido voy a darles unos cuantos consejos de cómo prepararse para el próximo evento aniversario, que recuerden que empieza aproximadamente en este mes de julio o prontamente en el mes de agosto. Así que nada chicos, sin más dilación vamos a ver directamente qué es lo que yo recomiendo para este evento y cómo funciona sobre todo. Para empezar tengo que recomendarles de que empiecen de una vez a criar a su Togekiss para este evento. Porque chicos, el año pasado el único Pokémon que era capaz de superar, pues vaya, el evento aniversario era precisamente Togekiss. Pero no cualquier tipo de Togekiss. A ver chicos, la idea es que sea un Togekiss que sí o sí, sin ningún tipo de excusa, tenga vozarrón. Realmente este es el único Pokémon que yo recomiendo criar por lo menos para superar este evento, obviamente en los jefes finales. Porque pues evidentemente tengamos en cuenta de que el evento aniversario funciona como si fuesen una especie de NPCs ambulantes, cosas que tenemos que derrotar, y pues para eso ya requerimos Pokémon que sean ligeramente mayor a nivel 50. Pero en fin chicos, simplemente con que tengan un Togekiss por lo menos mínimo nivel 50 ya será más que suficiente, ya que en este caso los jefes del evento aniversario se ajustan al nivel de tus Pokémon. Eso sí, mínimo nivel 50. Y posiblemente yo les esté dejando un pequeño clip en pantalla para decirles del por qué es tan importante. Pues chicos, verán, los jefes en este caso del evento aniversario son bastante fuertecitos. Además, tienen la condición de que sí o sí tienes que derrotar a los tres en el mismo turno. Es decir, no es como que tengas que hacerle focus a uno, no focus a otro. No. Tienes que derrotar a los tres al mismo tiempo. Porque resulta que los Pokémon del evento aniversario, al derrotarlos, dejan un área de efecto. Y ese área puede tener, nunca mejor dicho, distintos efectos. En este caso recuerdo que el de tipo fuego lo que hacía era que te hacía daño cada turno. El de tipo planta funcionaba como unas drenadoras eternas. Y el de tipo agua creo que te bajaba la precisión o la velocidad, una de dos. Entonces por eso es que es tan importante Togekiss. Porque si tiene vozarrón, la idea es para que le pegue a los tres mini jefes. Pero bueno, realmente Togekiss es meramente para el jefe. No funciona otro, no vale la pena otro, solo y únicamente tiene que ser Togekiss. ¿Tú quieres? Puedes acompañar a Togekiss con algún Blissey, algún Chansey, porque pues resulta que para esto necesitarás algunos Pokémon que sean resistentes. Yo en lo personal te recomiendo o Shackle, te recomiendo Chansey, te recomiendo Pokémon de ese estilo. Eso sí, ten en cuenta que al ingresar a este evento no puedes entrar con Pokémon repetidos, así que no pienses en la idea de entrar con 5 Togekiss, porque pues no vas a poder. En cuanto al tema de los objetos, hay algunos cuantos que yo les puedo recomendar bastante, y realmente son bastante sencillos. Es nada más y nada menos que pociones y algunos revivires, pero más que nada por si derrotan en este caso a tus Pokémon soportes, que tengan en cuenta que el único atacante va a ser Togekiss, va a ser el único. Entonces, ¿qué ocurrirá? Aparte de estos objetos curativos, tendremos que conseguir lo siguiente: Especial X, Defensa X y Defensa Especial X. Realmente, esto es lo único que necesitas. Porque chicos, a ver, la idea como tal es que cuando estemos en el evento podamos chetar lo máximo posible, por supuesto, a Togekiss, porque va a ser el encargado de derrotar a los tres Pokémon al mismo tiempo. Aparte además, en cuanto al tema de las vallas, yo recomiendo que consigas por lo menos algunas cuantas cibuelas, pero no exageres tanto, realmente, o sea, yo creo que unas 10, 20, yo creo que te da suficiente para el evento, ya que nunca se sabe cuándo podemos sufrir algunos cambios de estado y de pronto tener algunas vallas o algo que nos quite estados a modo de reserva puede venirnos bastante bien. Te recomendaría francamente la cura total, pero la cura total realmente creo que es más carita, así que yo creo que es mejor la valla cibuela. Chicos, importante, no olviden preparar algunos Pokémon que aguanten ciertos golpes. Como les acabo de comentar, unos de los cuales yo recomiendo en este caso sería Shackle, ya que puede aguantar al menos un par de golpes aunque sea. También puede ser tranquilamente la Blissey, la Chansey. El punto es chicos de que estos Pokémon que aguantan van a ser los que van a ayudar a bufear, en este caso, con los Especial X, Defensa Especial, en fin, para ayudar a chetar al Togekiss y que por supuesto este evento sea mucho más sencillo. Pero claramente no son los únicos Pokémon que necesitamos, ya que en este caso el evento aniversario compone de entrenadores, ya sea líderes de gimnasio o alto mando, que están completamente regados por todas las 4 regiones. Entonces, ¿qué pasa?
lo ideal sería conseguir algún Pokémon que pegue fuerte, que sea rápido y que nos ayude en este caso a lidiar con ese tipo de entrenadores. Yo personalmente, en mi humilde opinión, les puedo recomendar algún Hydreigon que sea atacante especial, ya que Hydreigon pues tiene muchísimas oportunidades y preferiblemente si es nivel alto, ya que tiene muchas coberturas y vaya, puede serte bastante útil. Un Crocodile también es una muy buena opción, pero bueno, eso depende meramente de usted. Pero es que además yo creo que realmente lo más importante de esto es que aproveches a crearte unas cuantas cuentas alternativas o, en todo caso, más personajes. ¿Por qué? Chicos, tengan en cuenta que al derrotar a los jefes, en este caso del evento aniversario por primera vez, nos darán a Pokémon iniciales alfa con habilidades ocultas. ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Solamente nos darán uno por personaje. ¿Qué significa por dos? Que miremos nada más y nada menos cuánto cuestan los iniciales del evento aniversario del año pasado. Ojo, siendo simplemente alfas con IPs pedorros, como quien dice. A ver, buscamos alfa, menor precio, y buscamos un Bulbasaur. El Bulbasaur alfa más barato está en 4.500.000. El Charmander alfa más barato está en 3.400.000. Y el Squirtle alfa más barato está en casi 5 millones. Entonces, muchachos, recomendadísimo, créense la mayor cantidad de personajes posible. Ojo, no tienen que pasarse las 4 regiones, por lo menos con que llegues a pasarte una, y yo les recomiendo que sea Kanto en este caso para que se la rusheen lo más rápido posible, pues tengan muchos personajes con los cuales puedan farmear estos alfas. Porque, chicos, en el momento en el que esos alfas ya no se puedan volver a conseguir, ya me dirás tú qué precio y vaya, cuánto dinero vas a ganar. Entonces, chicos, en base a esto último, quiero dejarles una pequeña meta de, otra vez como cosa rara, de 500 likes, y yo les hago perfectamente un video de cómo rushearse por lo menos la región de Kanto. Recuerden que para este evento solo y únicamente necesitan una región. Por una región tranquilamente puedes retar al jefe del evento. Entonces, ya sabes, darle mucho apoyo a este video y yo les traeré el rush de una región, pues obviamente para que puedan hacerse la mayor cantidad de personajes posibles. Así que, chicos, esos son todos los preparativos sinceramente que ustedes tienen que hacer en este caso para el evento aniversario, que les repito, empieza aproximadamente entre este mes o en agosto. Así que ponte pilas, haz todo esto ya, porque ya es momento de aprovechar todo el tiempo posible. Y nada, muchas gracias por ver, deja un comentario qué te ha parecido, compártelo con tus amigos para que estén bien enterados de cómo aprovechar este evento. Y nada, eso es todo por el día de hoy. Hasta otra.